Hola, Buenas, Hola, ¿qué tal? Mucho ¿cómo gusto. estás? ¿cómo ¿Cómo va? andan? Muy bien, Bien. muy bien. Bueno, qué prolijidad en el tiempo. Ah, sí, sí, sí. Eh, Pablo sí, es el tipo más puntual del mundo. soy, Bueno, soy prolijo. Nos qué cuesta un bueno. poco, este, digamos, no estamos tan acostumbrados a esto de los vivos de Instagram, pero bueno, fue bastante sencillo entrar y todo esto. Somos más de la Sí, charla en un bar, en un café. sí, tal cual. Bueno, para nuestra generación, que creo que es parecida, por ahí es una rareza, pero está bueno porque un poco nos conecta con muchos públicos y nos permite también poder difundir un poco nuestro arte, nuestra profesión, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sí, a ver, como herramienta es fundamental, te diría. Mm. El tema es cómo los dispositivos, eh, y con esto arranco la charla, entre comillas, cómo los dispositivos atentan en cierta manera también contra la concentración y contra el poder centrarse en un proyecto, ¿no? Como eh, yo hago un esfuerzo por tener los dispositivos de alrededor apagados y poder concentrarme. También veo gente en nuestro estudio que trabaja en multidispositivos, en 3 dispositivos a la vez, y también haciendo cosas muy buenas, pero me pregunto si esa misma gente apagara un rato, ¿qué pasaría? Que quizás no, pero quizás puede ser que la concentración de 40 minutos en un proyecto centrado, sin ningún ruido, ver cómo actúa en eso. Yo trato de preservarme de eso, de la desconcentración constante. Ese es mi mayor miedo. De las cosas buenas de estos dispositivos, el listado es gigantesco. De lo malo Mira, no es tan grande, pero eso es uno. casualmente estaba leyendo el libro de Knapp, que es Jack Knapp, creo que se llama Sprints, que es el libro de uno de los diseñadores de Google Venture. Y Sprints es un poco una de las metodologías similares al Design Thinking y una de las, digamos, de las premisas que tienen a la hora de trabajar justamente es apagar todos los dispositivos Claro. para poder concentrarse, justamente, ¿no? Para poder pensar y estar concentrados en una sola cosa, porque si bien el multitasking yo creo que vino para quedarse, también vino para quedarse la dispersión, ¿no? Y la profundidad es otra a la hora de tocar un tema. Sí, sí, a ver, la me acuerdo en una charla con Neville Brody, donde él decía, en definitiva me paso todo el día contestando emails y Claro, ya él, no diseño, él ¿no? decía, yo antes trabajaba toda la mañana y ahora me paso toda la mañana contestando mails. Con lo cual digo, está buenísimo, también eso nos permite, No, a ver, el hoy, acceso al mundo y a otra forma de trabajo es increíble también. Eso sí, Mm. también cambió nuestra profesión. y sobre todo poder colaborar con Totalmente. gente de lugares remotos, Mm. muy fácilmente, trabajar para lugares remotos muy fácilmente, eh, Y tener equipos en forma remota, y tener porque equipo. distintos colaboradores, no sé, hoy a la mañana nosotros tuvimos un Zoom y alguien está en su casa, otro está en la oficina, otro está en otro lugar, no sé, como, me parece que esa idea de romper el espacio físico está buenísimo. En Sí. definitiva, la parte complicada es esta de la concentración, es algo que nosotros en nuestro estudio charlamos mucho, pero que todavía no le encontramos la vuelta a, no sé, también lo digo mirando a mis hijos. Hoy por hoy, que alguien esté concentrado en silencio en un espacio cerrado, media hora, 40 minutos, es difícil. Está haciendo yoga. Claro, Total. igual está conectado ahí a una pantalla de alguien que le está hablando o está conectado con alguien que le está, digamos, está en un espacio de eso. Pero es bastante difícil y en lo personal, para mí es bastante importante. Nosotros, parte de la filosofía de nuestro estudio es pensar.
Digamos que ese es nuestro diferencial, o por lo menos creemos que por ahí pasa el diferencial, de pensar un poco. Y para pensar hay que concentrarse, sin duda. Bueno, a colación de eso, bueno, primero agradecerles la deferencia del espacio. Un poco la idea es poder hacer una charla con ustedes, siendo un estudio de ya muchos años en Buenos Aires y en distintas partes del mundo, según tengo entendido. Y es una manera de también poder difundir el diseño, aunque sea en una pantallita de celular. Pero nos parece, por lo menos desde la filosofía de KS, que intentamos trabajar mucho en eso, nos parece importante, valioso y se los quiero agradecer. Bueno. Dicho esto, quería consultarles, a ver, me llamó la atención dentro de, digamos, su estudio digital, su mundo web de Tolón, que una de las la frase que ustedes tienen es transformando ideas de la estrategia a la realidad. Y me llamó la atención, para bien, que no suelo escuchar a muchos diseñadores hablando de la estrategia, que es algo que por ahí se está empezando a escuchar hoy por hoy con el concepto del diseño estratégico y que bueno, casualmente me llamó la atención porque nosotros dentro de la carrera trabajamos bastante sobre esa mirada, ¿no? Y bueno, un poco qué pensamiento tienen ustedes sobre esto, porque me parece muy interesante como frase. A ver, a nosotros nos preocupa, y está bueno que estemos dentro de un entorno académico para charlarlo y pensarlo, nos preocupa en lo personal mucho el camino de nuestra disciplina a lo que llamamos como el grafismo puro, ¿no? Nosotros somos alumnos de la UBA, fuimos alumnos de la UBA y fuimos docentes también en la UBA. Y lo que nosotros vamos viendo digamos, en cómo se está conformando nuestra disciplina, que hay un camino muy, muy, muy rápido hacia la visualidad, hacia el grafismo, lo que llamamos la parte gráfica de nuestra profesión. Y hay como una pata que es la que tiene que ver con esto, con la estrategia, con el pensamiento, con la función, que cada vez queda más atrás, digamos. De hecho, la parte visual es la que a muchos de nosotros nos sigue enganchando mucho, pero creo que siempre sigue siendo una parte secundaria. Y en esto no me quiero, ahí entramos con una pelea, si es secundaria o primaria, no importa, digo, hay muy buenos ilustradores, hay muy buenos gráficos, pero a mí me interesa mucho más la parte de resolver un problema de comunicación visual. Y ahí es donde nosotros hacemos mayor hincapié, ahí es donde nosotros creo que le ponemos la lucha. Y es difícil, porque también lo que nosotros estamos haciendo como profesionales, todo el colectivo de diseñadores gráficos, sobre todo en Argentina para Argentina, nosotros mismos no estamos como cuidando esa parte de la profesión, la parte que para mí es la importante. Y estamos todo el tiempo mirando Behance y viendo trabajos, la mayoría simulados, pero muy buenos, pero simulados en donde no está el comitente y no está el problema. Entonces vemos resoluciones increíbles, impecables, muy lindas, de no problemas. Y en realidad lo que a mí me interesa es resolver problemas. Y cuando aparece el problema, primero aparece el problema y al lado del problema aparece el comitente. Y entonces tenés que entender un montón de cosas y ahí ya la disciplina cambia 180 grados. Mi preocupación más grande es esa. El diseño gráfico como producción artística también me gusta. Es lo que yo llamo grafismo. También me encanta y en lo personal me gusta mucho. Pero tratamos nosotros desde nuestro estudio resolver problemas de comunicación a clientes. Y a veces la resolución no va de la mano digamos, del grafismo de moda o del grafismo inclusive que nosotros querríamos. ¿Se entiende? A veces el cliente tiene ciertas señales que él entiende de su negocio
en donde las claves no vienen de parte del profesional de la comunicación, donde las claves están en entender la audiencia, en entender el entorno en donde esa pieza funciona. Ese para mí es bastante interesante, es el mundo de Behance y las increíbles carpetas, porque son increíbles, ¿eh? Cuando estoy diciendo, no las quiero menospreciar porque hay muchísimo laburo, ¿eh? Pero sin dos factores que para mí son fundamentales. Uno, el problema, y dos, el comitente. Ahora, ¿y ustedes creen que eso es de ahora o de hace, o de toda la vida? Porque, a ver, hoy es Behance, en su momento fue Communication Arts. Sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que el diseño entendido como que tiene que tener una función, es una forma en relación a una función. Creo que eso cada día se está desdibujando más, que tiene que ver con la velocidad del trabajo, con un montón de cosas. Cuando nosotros decimos de la estrategia, como era la frase, de la estrategia a la calidad, lo que estamos queriendo decir es que nosotros, nuestro trabajo lo enfocamos en esa estrategia, en ver cuál es el negocio que tiene el cliente, cuál es su problema, y siempre la solución la buscamos en ese problema. Claro. Y a nosotros nos resulta muy fácil encontrar ahí la solución, porque en realidad lo que estamos haciendo, no estamos inventando algo nuevo. Y uno, enseguida como diseñador, todos nos fascinamos con la tipografía, con los colores, nos empezamos a dar diseño y nos encanta todo lo que vemos, pero tratamos de no dejarnos llevar por eso, es decir, encontremos el problema en esta estrategia. Entonces los trabajos para nosotros siempre arrancan con un brief, por ejemplo. No hay trabajo que no tenga brief. Y siempre le explicamos a los clientes de corrernos de me gusta o no me gusta. Los trabajos tienen que ser cumplen o no cumplen con un objetivo. Y ahí es donde me parece que nosotros podemos darles un servicio a nuestros clientes. Creo que cuando quisimos decir o cuando decimos esto de la estrategia, la realidad es cómo convertir algo que es una idea, que es una proyección, a algo que es real. Entonces, ese es el camino. Siempre cuando hablamos entre docentes, y por ahí tenemos una charla con profesionales de afuera que por ahí los escuchan nuestros alumnos, un poco nos corre un sudor frío por si dicen algo que va en contra de lo que nosotros decimos. Y si lo dicen a favor es como que uno respira, ¿no? Y por suerte es exactamente lo mismo que planteamos nosotros, es dejar el me gusta o no me gusta, claro, para plantear un poco el comunica o no comunica, ¿no? También. Claro. También para tener alguna herramienta objetiva, porque el diseño en un punto es muy subjetivo. Obviamente que hay modas, hay cosas que modifican el gusto y hacen que algo que hoy te parece lindísimo era horrible hace 5 años o al revés, ¿no? Entonces me parece que llevar a un plano objetivo de discusión el diseño es mucho más interesante y es más efectivo también. Sí, es más medible, no sé. Yo igual lo que creo que a tu pregunta de si esto es de ahora o es de antes, creo que lo que ahora se intensifica es que, a ver, nosotros arrancamos la facultad sin compu, ¿no? Nosotros dos. Somos de la prehistoria. Somos de la prehistoria. Pero ya arrancamos el estudio con compu, digamos, en esos 3, 4 años que hicimos la facu y montamos nuestro estudio, apareció la gran herramienta de nuestra disciplina. Entonces, el antes y el después, lo que creo es que es interesante para pensarlo. Hay herramientas de hoy, hay cosas prefabricadas de hoy, hay templates, digamos, por todos lados, que permiten que algo rápidamente parezca diseñado. Luzca diseñado, entre comillas. También tenemos un problema grave. Nuestra disciplina, el nombre de nuestra disciplina, se bastardeó hasta el infinito. O sea, somos diseñadores. Y ser diseñador hoy es rarísimo. ¿Qué es? O sea, la gente dice, es de diseño. ¿Qué quiere decir que es de diseño? No, y es un reclamo publicitario. También nuevo diseño. O sea, y también, digamos, hay muchísima gente que dice, soy una empresa de diseño y bueno, podemos sentar a charlarnos qué es diseño. En definitiva, la palabra de diseño, tal vez porque nunca trabajamos nosotros en definir ciertos parámetros,
cierta situación que nos podrían permitir que se transforme la disciplina en una licenciatura o en alguna cosa más formal, pero como esos parámetros no los hemos fijado, si están tan abiertos, ya directamente el nombre de nuestra disciplina, y nuestra disciplina en sí está complicada. Y a eso le sumamos nuevas herramientas que permiten que mucha gente rápidamente porque las herramientas nos permiten visualizar rápidamente. Pero estas herramientas no te permiten pensar el problema rápidamente. Pero si nosotros como colectivo, cuando nos ponemos digo los Behance, porque en Behance estamos más o menos todos, es un espacio en donde hay alguien que entró ayer a la carrera y se supone que deberíamos estar la mayoría de los estudios. Es un lugar donde compartimos todo, pero podría decir Internet, pero en Behance es rápidamente un lugar donde estamos todos. Y si en ese lugar nosotros nos esmeramos en centrarnos en la visualidad, inclusive a veces hasta compartiendo mockups rápidamente entre todos, que no voy en contra del mockup, me gusta el mockup y me parece que hay que usarlo y que está bien, pero lo que digo, si nosotros mismos tenemos muy poco claro ese límite entre visualidad y contenido o problema a resolver, creo que es muy difícil transmitirlo hacia afuera. Y creo que ese es un problema grave de nuestra disciplina y cada vez más grave. Y por eso se hace cada vez más difuso. Y no sé qué será, digamos, cuál será el título de nuestra profesión. De hecho, nuestra profesión está difusa hacia dónde va. Entonces, digo, me parece que todo esto apunta a eso. Y bueno, nosotros seguimos con esta idea de centrarnos en el problema, centrarnos donde el problema y el comitente son fundamental. O sea, aunque el comitente tenga muy poca experiencia, tenga... sí, no sepa nada de diseño. No sepa nada de diseño. En definitiva sabe el negocio. Sabe mucho el negocio. Y nosotros no concebimos diseño gráfico afuera del negocio, ¿se entiende? Aunque el negocio sea una ONG, digamos, estamos llamando negocio a eso, al problema, a la resolución de un problema. Bueno, es interesante, no sé si vieron un documental que armó Gabriele sobre qué es el diseño. No. Bueno, después, lo vamos a buscar. Después les paso el link, si no, sí. Pero es muy bueno porque hicieron un documental de 1 hora hablando con diferentes teóricos y docentes de la UBA y de distintos lugares. Daniel Volkovich, bueno, creo que está Enrique Lonchinotti, hay un montón. Y les preguntan básicamente qué es el diseño. Y lo más interesante de ese documental son los últimos 10 minutos que salen a la calle y le empiezan a preguntar al verdulero, a distintas personas, qué es el diseño. Y la verdad que las respuestas son un poco así. La gente no tiene ni la más remota idea. No. Bueno, todos como diseñadores nos enfrentamos a cuando decís que sos diseñador y qué haces. Como que la mayoría de la gente no tiene ni idea. Sí, no, y aparte también es interesante, nosotros lo hicimos hacia adentro de nuestra familia, preguntarle a tu mamá, a tus hijos, ¿qué es el diseño? O sea que eso ya es distinto, porque a tus hijos, tenés un diseñador de la familia, ¿qué es el diseño? A tu mamá, tenés un diseñador de la familia, ¿qué es el diseño? Bueno, ese me parece que es un problema entre comillas y es algo a resolver como colectivo. Sobre todo también, porque digo, el producto que entre todos más o menos vendemos tiene que tener sentido frente a la realidad económica de las comunidades donde actuamos. Entonces, digo, me parece que frente a eso, yo digo, qué genio el que vende todas las estructuras de los carteles de la calle Cabildo. Si vos ves la guita, si vos arrancás digo Cabildo por decir una, pero vos arrancás en Cabildo, 10 cuadras antes de juramento y 10 cuadras después de juramento, hay una inversión en unas estructuras que se ven bastante berretas siempre, pero se la bancan porque están ahí, y hay muy poca guita invertida en diseño. Entonces, digo, para ese colectivo lo resolvió bien, digo, cada vez que lo hago más afuera, cada vez se sostiene más, y la verdad que los comerciantes y la gente de la zona lo que entendió es que la inversión pasaba por ahí, pasaba por tener la estructura más grande, y no estoy de acuerdo. A veces también esas cosas se construyen un poco como en la Villa 31. Viste que
hay una casa que está abajo, otra arriba, otra más arriba, pero corrida. O sea, hay veces que también se va construyendo sobre la marcha y llega un momento Sí, que te da vuelta y decís, uy, hay una ciudad construida. claro, pero nosotros como colectivo, porque también nuestra disciplina ya no es una disciplina nueva. Digamos, nosotros cuando, digamos, en algún momento era una carrera, cuando nosotros éramos chicos, ahora ya no es una disciplina nueva. Y como nosotros como colectivo todavía no nos acercamos inclusive a ciertas instituciones estatales a decir, che, ¿cuándo vamos a regular esto? ¿Qué es bueno para el ciudadano, digamos? Simplemente eso, ¿no? ¿Qué sirve, qué no sirve? Digamos, ¿cómo se podría modificar? ¿Qué podemos aportar desde nuestro lado? Pero yo lo que digo es, como dos colectivos, uno el que vende esas estructuras y otro el que decora, entre comillas, esas estructuras. Y bueno, si vas a decorar esa estructura, lo importante no es la decoración. Ahora, si en medio de todo ese caos, lo que vos le propones a un comercio es decir, saca todo y poné una vitrina en blanco completamente y ahí un par de anteojos. Eso en Zurich o en Ámsterdam funciona. ¿Funcionaría acá? No lo sé. Sí, La gente... o como hizo Selfridge en Londres un día, que puso todo en blanco, sacó todas las marcas, le sacó todas las etiquetas a todas las marcas, que fue un arreglo que hizo con las marcas. Claro. Pero lo que pasa es que eso también, a ver, estaría buenísimo que se haga, estaría buenísimo que se empiecen a reunir también diseñadores para pensar en eso, pero bueno, Buenos Aires, si hablamos de Buenos Aires, es como una ciudad demasiado grande para que un grupo por ahí pueda generar el cambio, ¿no? Sí, O por lo sí. menos se tienen que Igual el alinear cambio va a llegar. demasiado. Sí, yo creo que la clave está en esto que vos dijiste de cómo la coyuntura, por lo menos acá en Buenos Aires y a nivel nacional, porque digo, hoy estamos en Instagram, a nivel nacional nos podríamos reunir todos los que querramos, pero digo, sé Totalmente. que, sé que Enrique estuvo acá y en Barcelona eso es muy distinto, ¿no? En Barcelona, o era muy distinto. En Barcelona los diseñadores comparten muchas más experiencias y esta idea de aprender como colectivo, ¿no? Me parece que acá, más allá de las escuelas y universidades de diseño, por afuera, en el ámbito profesional, nos cuesta, ha habido un montón de casos de intentar agruparnos y bueno, la coyuntura nos come, ¿no? Sí, la locura cotidiana. Sí, o algo, no sé bien, pero es interesante esta discusión, por lo menos no sé si en el KS estas discusiones están presentes, pero me parece que estos son puntos interesantes a discutir más allá de la tipografía, que la tipografía nos encanta, obviamente. Sí, totalmente. Mira, en KS se habla, pero no... A ver, nosotros tenemos una escala también bastante pequeña. Eh, o sea, estamos hablando de una escala que no existe al lado de la UBA, del lugar en el cual ustedes se formaron, yo me formé y es como otro ámbito. Pero sí estamos hablando de un cambio radical de estructura que va a pasar no dentro de muchos años, como también está pasando en otras universidades, porque un poco, nada, todo esto que pasó hace 2 años a la fecha, también fue un cimbronazo, un despertar de nuevo, no del diseño, de todas las profesiones, ¿no? Y va a traer aparejado un grupo de cambios, un movimiento de cambios importantes. Pero bueno, a ver, vamos a empezar la charla. Dale. Dale. Nos fuimos por Eh, las ramas. Así que, a ver, para empezar, ¿qué es Tolón? Y Tolón es un grupo de personas, somos un grupo de personas que tiene que ver con esto de la precharla. Con este objetivo, Tolón nace en el 96. Dábamos clase con Ana en la Facu, nos ponemos de novios.
prometemos nunca trabajar juntos, porque eso podía perjudicar la pareja. Y acá estamos. Y no sé, Ana me dice, che, mira, tengo este laburo, ¿me ayudas un poco? Voy, la ayudo, le digo, ¿me ayudas un poco? Voy, la ayudo. Y bueno, yo trabajaba con Sergio Manela, y un día... Una de las mejores cátedras de los últimos años. Yo trabajaba no en la cátedra, sino que trabajaba en el estudio con Sergio. Con lo cual, digo, mi aprendizaje era casi más fuerte cuando salía de la facu, iba a laburar, que en la facu. Entonces, como con todo ese bagaje porque también la forma en la que laburé con Sergio fue bastante interesante, porque en esa época Sergio se acaba de comprar la compu, su primer compu, y hacíamos digamos, como que yo me transformé en algún momento en una etapa como en un operador de su cabeza. Claro. Lo que para mí, aparte de ser un privilegio enorme, me permitió, no sé, es increíble, es algo que bueno, una vez que él aprendió a usar la compu ya no necesito más, pero digo, tuve ese honor y esa oportunidad de poder charlar frente a la compu todo el tiempo, estar sentado con él, con lo cual ahí el aprendizaje fue bastante grande. Pero bueno, dentro de esa etapa nos empezaron a salir pequeños proyectos y bueno, en un momento dijimos, dale, sumemos, empezamos a trabajar en nuestros proyectos y bueno, eso no creció, digamos, nunca se agotó. Pero básicamente, obviamente en esa época éramos nosotros dos, pero justamente le pusimos un nombre ficticio porque creemos en el trabajo en equipo y en el trabajo conjunto. Y Tolon es mucho más que, digamos, arrancó con nosotros dos, pero Tolon es mucho más que nosotros dos. Es la mirada de un montón de gente, ¿no? ¿Etimológicamente tiene algún sentido, algún significado? A ver, es una broma. Pensá que es lo que decíamos, estábamos en la facu, nos tenemos que remontar al año 96, éramos adoradores del diseño holandés. En ese momento la meca era Holanda para el ¿no? diseño, Como ¿no? Emigre, Susana Lico, y de repente la curva francesa y todo eso, entonces decimos, che, ¿qué hay holando argentino? Y Máxima no existía, no era todavía princesa, entonces lo único que había Holanda Argentina era la vaca, la Holanda Argentina. Claro. Y bueno, Tolón es de Tolón, de carretera. Entonces, digamos Tolón de alguna forma medio holandesa. Y ahí está. No sé. Bueno, es que son nombres que surgen. Es como una broma que prosperó. Es una broma que prosperó en el tiempo. La verdad que Tolón, como URL, nunca tuvo ninguna oposición. Hablando de la estrategia, la realidad, claro. Eso no fue muy estratégico. No, la búsqueda no fue estrategia, pero refuncionó, digamos. Además tuvo algo muy bueno que como es un nombre supuestamente parece como alemán o algo así, porque antes nos llamábamos Tolon Kunst, era el nombre original, después fuimos perdiendo el Kunst con el tiempo. Durante muchos años nos escribía gente de Holanda y de Suiza y sobre todo de Alemania para venir a trabajar al estudio. Entonces, eso nos formó mucho. Nos formó mucho, tener muchos colaboradores alemanes claro. Y suizos. Y que intercambiar con gente de otros países nos hizo crecer un montón. Entonces, desde ese lado el nombre nos aportó un montón. Digamos, tuvimos muchos colaboradores, básicamente suizos y alemanes, trabajando en el estudio, con el estudio, y aprendimos muchísimo. Ahora, ustedes se formaron en la UBA, trabajaron en Buenos Aires, pero después lo conocen a Enric. Bueno, porque nosotros en un momento, y ahí también empieza a ver lo que pasa en el entorno, en el año 2001, si bien el estudio ya estaba armado y funcionaba y andaba, a mí me quedó muchas ganas de hacer una experiencia afuera. Y charlando con Ana, nunca era el momento. En unas vacaciones en el 2001 estábamos en Brasil y cuando va el quinto presidente
le digo, che, me parece que es el momento de hacer algo, de probar algo. Es interesante porque en este momento también, ¿no? Hay como se corre la bola de mucha gente, se está yendo, no sé qué es verdad, qué es mentira, pero nosotros lo que dijimos es, y creo que está bueno probar, digamos, si uno tiene las ganas, nos parecía que era un momento interesante. Entonces agarramos y dijimos, el estudio igual acá, en principio no lo cerramos, y dijimos, vámonos un par de años. Vayamos allá. Yo me aproveché y tenía un problema con la gente de marketing muy, muy duro, que siempre me estaba peleando con los de marketing. Entonces dije, me hago un máster de marketing. Entonces de paso aproveché a estudiar marketing para ya que mis peleas ahora son de iguales. Antes siempre... Para entenderlos. Sí, qué sé yo, para darme cuenta que con los que me peleaban no tienen ni idea de marketing. ¿Entendés? Que estaban diciendo cualquier cosa. Pasa que ahora, ahí no me animaba, ahora con propiedad puedo decir, no, pará, lo que estoy diciendo no es real. Entonces aproveché, hice eso, y bueno, y ahí en Barcelona, insisto, Tolon acá estaba abierto, nosotros nos vamos allá y nos ponemos a trabajar. Bueno, Ana colabora y yo también, nos conocemos a Enrique y colaboramos mucho con Enrique, y nosotros con la gimnasia en ese momento argentina, en Barcelona las cosas cambian rápidamente. Es decir, si acá estábamos acostumbrados a tirar 50 semillas para que nazcan 15 plantas, fuimos allá, tiramos las 50 semillas, nacieron las 50 plantas y se nos descontroló un poco, ¿no? Entonces, ahí también nosotros fuimos por 2 años a Barcelona, con lo cual nuestro interés en Barcelona era realmente, y la ida a Barcelona tiene que ver con algo que no te conté, que es nosotros, a raíz de que muchos suizos y alemanes trabajaban en el estudio, en el año 2000, sí. en el año 2000 decidimos dar una vuelta a Suiza que denominamos turismo gráfico. Y recorrimos toda Suiza. Le escribimos a todos los diseñadores de Suiza, incluido a Adrián Frutiger, hasta Oder Matitisi, claro, a todos, desde hasta los más jóvenes, Puro de Strack. Claro, todos. Entonces recorrimos todo el país, fuimos a cada ciudad, y en cada ciudad llegamos y teníamos entrevistas y nos juntábamos con los diseñadores y nos contaban todo su trabajo. Más o menos. Este laburo tuyo que estás haciendo hoy, pero personal y en Suiza. Sesgado a Suiza. ¿Y estuvieron con Adrián Frutiger? Fue bueno lo que pasó. Con Adrián Frutiger no nos juntamos, hablamos por teléfono y dijo que estaba muy viejito, que no tenía ganas, que nos saludaba, que nos agradecía. Claro. Le emocionó que unos argentinos lo quieran conocer. No se imaginó que lo conocíamos tanto desde Argentina, pero no nos juntamos con él. Pero digo, por lo menos hablamos por teléfono, tengo la experiencia. Preguntale a Shakespeare. ¿Cómo? Preguntale a Shakespeare con el subte, ¿no? Claro, no, por eso. La situación es que ahí se formó esta como semilla de, che, tenemos que tener una experiencia en el primer mundo. Obviamente nuestros amigos suizos, que tenemos bastantes amigos suizos, nos dijeron, che, vénganse a Zurich. Pero nos parecía que Zurich nos desbordaba desde la parte emocional, y nos parecía, de haber estado de vacaciones y de tener familia, que Barcelona era un punto intermedio entre el super primer mundo y este tercer mundo interesante, y fue muy interesante. Entonces fueron 2 años de conocer mucha gente, de relacionarnos con diseñadores y de aprender muchísimo, Obviamente a los 2 años dijimos, no, pará, no volvamos. Y nos quedamos 3 años más. Y después ahí, cuando ya llevábamos 5 años ahí, nos miramos y dijimos, che, pará, ¿de qué lado vamos a estar? Porque, digamos, como experiencia, esto ya lleva 5 años, y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros queríamos era tener hijos, y bueno, y entonces ahí dijimos, no, pará, volvamos, hijos. Nos parecía que queríamos tener hijos argentinos, ¿no? Digamos, por una cuestión de código y de cultura. No sé, siempre me pregunté por qué mis abuelos, que habían venido
hace tantos años hablaban mal, y ahí lo entendí, y también me pareció que no estaba bueno esa diferencia entre mis abuelos y mis padres de tener dos culturas distintas, que por lo menos no quería yo eso con mis hijos, ¿no? Y Claro. tampoco nos habíamos ido, ni estábamos enojados con Argentina. Sabemos que hay un montón de cosas duras y difíciles acá, pero seguimos eligiendo vivir acá. Digamos como, y no porque Barcelona no, Barcelona tiene millones de cosas increíbles, que extraño y que me gustan, pero no son lo suficiente, digamos, hay una parte que tiene que ver con los afectos y con la cultura, que soy de acá, y me gusta estar acá, y tengo la suerte de poder estar acá, digamos, no estoy en el extremo de plantearme no estar acá. Con lo cual, Tolo nace acá, en Buenos Aires, luego de 5 años de estar acá, abre una oficina en Barcelona, y luego de estar 5 años allá, nosotros cerramos la oficina de Barcelona y volvemos a la oficina de acá y continuamos la tarea desde acá. Pero esas dos situaciones... ¿Siguen trabajando con clientes de Barcelona? Con clientes de Barcelona menos, pero trabajamos. Y digamos, como que nosotros, nuestra capacidad operativa se centró en proyectos, digamos, nacionales y de dar soporte a, grandes, digamos, empresas en el área de diseño y de imagen. Y lo que nosotros, digamos, como hacíamos más fuerte en Barcelona, que es la parte editorial, es una parte que fuimos recortando de a poco de nuestro portfolio, por una cuestión meramente económica y de rentabilidad de proyectos, ¿no? Como que nosotros éramos en Barcelona un estudio muy, muy fuerte desde lo editorial, y el proyecto editorial per se, como empieza a ser complicado. Nosotros hoy por hoy tomamos como editorial, digamos, una página web la tomamos como editorial. O sea, nosotros hoy miramos a lo editorial como una publicación. Claro. Pero, pero los proyectos más interesantes de lo editorial les cuesta, digamos, no tienen un sustento económico que permita el desarrollo que tenía en otra etapa, ¿no? Nosotros hacemos hoy muchas memorias y balances y eso que nos permiten todavía registrar eso, pero el desarrollo de colecciones interesantes, con mucho presupuesto, sellos editoriales, inclusive libros muy interesantes, cada vez está más deteriorado, y eso nos permite tirarnos para los mismos proyectos, pero a nivel digital. Claro. Pero obviamente el nexo con Barcelona está completamente abierto. Y yendo puntualmente al trabajo de ustedes y al día a día, ¿cuál fue al día de hoy, ¿no? ¿Cuál fue el desafío por ahí más importante que tuvieron? No porque sea económico, sino ¿cuál fue el desafío más interesante que les tocó vivir como diseñadores? Bueno, Difícil. no, quizá, acá estamos solo dos de los de Tolon y vas a escuchar, seguramente, Claro, no sé, vas a escuchar muchas opiniones. cuento yo el mío. A mí un proyecto que me gustó mucho, a ver, a la hora de desafío, una de las características de nuestro estudio es que todos los proyectos son tomados con la misma intensidad a la hora del desafío, ¿entiendes? O sea, como eso es algo bueno y malo, y lo podemos charlar en un ambiente educativo, me parece que es interesante charlarlo. Es muy bueno porque le ponemos muchísima energía a cada proyecto y cada proyecto nos seduce. Es malo porque no nos permite a veces evaluar la rentabilidad interna del negocio Tolon. ¿Se entiende? Que Claro. para mí también es una preocupación. Entonces digo, Sí, forma que parte a veces, del proyecto. claro, y que a veces en nuestra disciplina está o no visto o hasta mal visto. Es decir, che, pará, ¿cómo? Tenés la posibilidad de hacer esto y estás pidiendo... Entonces digo, eso es como raro porque creo que hay una gran energía del diseño que se va en la voluntad de los diseñadores. Entonces digo,
mi intención es poder definir el número por un lado y poder trabajar de una forma totalmente separada del otro. Y eso tendríamos que charlarlo con otros diseñadores también, a ver si eso está bien o no. ¿Entendés? En lo personal, el trabajo que para mí me resultó como más interesante y desafiante y que me gustó mucho hacer fue todo el proceso de identidad y desarrollo de producto de Katz Editores, que es una editorial argentina de Ale Katz, pero con una pata fuerte en España. Y la verdad que disfruté mucho del proceso de brief, disfruté mucho de también dejarlo en uno solo. Yo creo, ¿sabes qué? Y acá voy a hacer una frase hecha, pero que es muy real. Creo que más que disfrutar proyectos, disfruté clientes. Creo que hay 3, 4 personas, Ale Katz, entre ellos, Sergio Resumil de YPF, de Repsol, eh, em, ciertos clientes que me generaron mucho placer de interacción, ¿se entiende? Como que clientes que suben la apuesta todo el tiempo, o sea, viste que la frase hecha es, no hay buenos diseñadores, hay buenos clientes. Estoy completamente convencido. El cliente es la puerta para un proyecto totalmente. real. Entonces, el laburo de Katz a mí lo disfruté muchísimo, pero me quedo con este pensamiento de 3 o 4 personas que me permitieron explorar el proyecto, digamos, subiéndote la apuesta todo el tiempo. Eso, pensá en un cliente que cada vez que vas a entregar algo, lo mejora y se lo devolvés y lo mejora y se lo devolvés y lo mejora. Creo que eso es Sí, lo que que no, más... no son patas en la rueda, sino son superadores al proyecto de uno. Exacto, exacto. Y bueno, creo que en el mundo que nos toca, sobre todo en el territorio de la lengua española, llamo a toda Latinoamérica y España, a veces encontrarse con estos personajes es más difícil. Pero bueno, estuvo, digamos, en las sensaciones que esos proyectos me quedaron grabados como muy, muy atractivos. Después, la mayoría de los proyectos me gustan mucho y me gusta muchísimo cerrarme horas a cerrar un cuadro en una memoria y balance complejísima o sentarme a pensar una marca muy difícil de algo que hay que darle vuelta. No sé, ¿Y vos. vos, Ana? No, yo coincido con lo que dijo Pablo. Si tuviera que elegir un proyecto, me parece que algo que nos distingue es que nos copamos con todos los proyectos. Me parece que eso está bueno, es una manera de encarar el trabajo con alegría. Cada proyecto es un desafío, no nos resulta a veces más desafío uno que otro. Creo que lo que tenemos que hacer, por ahí si es un laburo chico, si es un laburo muy grande, lo encaramos con las mismas ganas y con las mismas no sé, con la misma voluntad de hacerlo bien. Siempre tratamos de hacerlo bien. Después, bueno, está el comitente, está la realidad, está el presupuesto, hay un montón de cosas, pero siempre encarar con esas ganas el proyecto me parece que está bueno. Después, nada, yo proyectos, el de Cats a mí también me gustó. No sé, muchos libros que hemos hecho me encantan, como el de Carniceros o como el de un libro que hicimos para No, Metrogas. eso les quería consultar justamente, porque vi la foto de Carniceros en la web y no sabía bien qué era, o sea, porque estaba la foto muy profunda, o sea, tiene como un clima esa foto. El fondo, me daba hasta delicatessen la película. Eh, eh, ¿Qué es Carniceros? Carniceros es un proyecto editorial de Eduardo Torres y Pablo Torres. Eduardo Torres Fotógrafo. es un fotógrafo, es uno de los grandes fotógrafos Mm. argentinos, que básicamente su especialidad es la gastronomía. Pablo Torres es su sobrino, que trabajó también en el estudio, que creo que es sociólogo, y la carne, la cocina, está muy, 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 muy ligada a su familia. Entonces ellos lo que hicieron hace ya unos años fue retratar carnicerías de barrio, o sea, sentarse con los carniceros de barrio, buscaron 10, 15 carnicerías de barrio
y le sacaron, digamos, las congelaron en el tiempo, porque ya muchas están cerradas. Si mirás el libro, ya hay 3 o 4 que no están más, y van a ir desapareciendo todo. Entonces, lo que es Carniceros es una recopilación de las carnicerías de barrio. Es una foto en el tiempo de lo que eran esas carnicerías. Y eso lo cruzaron con grandes cocineros. Entonces fueron y le pidieron a Narda, a Maititegui, bueno, un montón de cocineros que eligieran un corte no muy habitual y que hicieran un plato con ese corte no muy habitual. Entonces, la mezcla de la historia de las carnicerías con los cocineros y sus platos es una foto increíble de lo que es la carnicería para la Argentina y de las carnicerías que nosotros íbamos cuando éramos chicos, ¿no? Donde el carnicero es un oficio, digamos. Claro. No es la venta, el despacho de carne, sino que es un oficio, el oficio del tipo que es carnicero, que corta la carne, que la vende. Y bueno, y nosotros como amigos de Eduardo Torres y de haber trabajado muchísimos años, desde siempre, desde que existe Tolon, hemos sido proveedores y clientes de Torres. Trabajamos con muchísima libertad. Esa es otra vez, ahí fue... Claro, pero por ejemplo aparece el libro, esto que se decía de divertirnos, no sé, para las guardas del libro queríamos usar unas monocopias hechas con óleo, porque los libros tradicionales, los libros antiguos se hacían así, las guardas a mano, y además nos parecía que tenía algo que ver con el movimiento de la carne y la grasa. Entonces, por ejemplo, una mañana nos fuimos todos del estudio así mal vestidos y tiramos óleo rojo y negro y una de las oficinas la convertimos, la forramos con papel de diario y nos divertimos haciendo un poco de cosas con óleo y con las manos, que es algo que hoy empieza a desaparecer en la profesión, el tema de mancharse, de mancharse, de lo manual, de ensuciarse. Bueno, como ustedes... estas cosas son las que digo que nos divierten y que nos dan alegría de decir, bueno, por ahí perdimos el tiempo. Seguramente que si buscabas monocopia roja en internet, te bajás 200 en alta y no lo teníamos y que quizás hacer. Algunas mejores que esta. Seguro que mejores que las nuestras, pero bueno, las hicimos, nos manchamos los dedos, nos divertimos un rato. Pero bueno, eran originales estas. Sí, claro. En algún lugar están las originales, las tenemos bueno, todavía. Ustedes vienen de la escuela de Longinotti, que, sí. Claro. que es un especialista en el trabajo con lo gestual, la mancha. Sí, Tolon y esta pareja es Made in Longinotti. Definitivamente Longinotti nos presentó, con lo cual digo, es ahí donde nos conocimos, con lo cual digo, tenemos ese ADN, somos Longinotti, y en la época en que Longinotti realmente estaba el Longi Kit, que era una cajita es el Longinotti previo a la compu, donde todo eran pegotes. La he utilizado. Entonces, venimos del mundo del pegote, del recortar, del entender, del relacionarse, digamos, no tan profundamente como con el arte plástico total, pero sí relacionarnos con la mancha y con eso, con ensuciarnos. Yo es el día de hoy que tengo textos procesados, o sea, pedazos de líneas de texto, letras y cosas, y siempre para alguna cosa por ahí aparece, ¿viste? Es decir, saco una foto, la trabajo. Pero bueno, son manias que nos han quedado en Longinotti. No, sí, a ver, esa parte de la facu para mí fue muy importante, el de poder componer a mano todo lo que es tipografía 1 de la UBA y tipografía 2 en las diferentes cátedras, todo lo que es relacionarse con la interletra, con la interlínea, o sea, el aprendizaje de eso que en algún momento parece terriblemente tedioso, muchos años después es una capacidad de que te pinche el ojo ahí donde está el error, de la búsqueda del error que está buenísima, que se generó ahí, definitivamente. ¿Y cómo es un día de trabajo en Tolón? Bien. Ahí también cada uno lo puede mirar desde un lado distinto, pero la idea es como nosotros, el estudio ya tiene 26 años, ¿no? Como desde mi lado, que estoy en un búnker distinto que el resto, cada uno tiene su
su campo de batalla. Mi campo de batalla que es como una mirada quizás un poco más a largo plazo. Quizás la búsqueda pasa por esto, por tratar en esta idea de entender el problema, de entender al cliente, brindar un buen servicio y sobre todo de tratar de no perder la calma y la tranquilidad interna, ¿no? Como el rol que me toca a mí es tratar de buscar. Estoy convencido que si estamos descansados, si podemos concentrarnos y podemos divertirnos y entendemos el problema, la solución va a llegar y va a llegar buena. Entonces mi búsqueda pasa por ahí. No debe ser muy distinta a otros estudios, según mi mirada, después escuchamos qué piensa Ana, pero según mi mirada no debe ser muy distinta. Quizás el punto más diferencial pasa con esta búsqueda de divertirnos desde mi parte y de buscar la tranquilidad. Y quizás también lo que tratamos es, a veces pasamos atrás de una compu, y estoy hablando en analógico, ¿no? Porque hoy ya hay mucha charla vía Zoom y qué sé yo, pero me quedo con el recuerdo de repente que alguien tenga un monitor y gritar todo, vengan, vamos a mirar y vamos a charlar sobre el proyecto. Más allá que el momento lo amerite o el momento lo amerite, a veces Tolon es muy de hablar, ¿no? A veces estamos horas hablando. Es muy conversado. Pero es algo que parece malo, me parece que también está bueno. O sea, eso lo heredamos también de la FADU y de esta idea de múltiples miradas sobre un problema y de tratar de todo decir, mira, yo veo esto, a mí me gusta esto. A veces está bueno cuando estamos en medio de un proyecto frenar y llamar a todos, hasta los que no están en eso, decir, ¿qué opinás? ¿Qué ves? Porque a veces una mirada de alguien que no está metida ahí en la trinchera es importante porque tiene un foco diferente. A ver, nosotros no pierde la objetividad, ¿no? Claro, nosotros dos nunca diseñamos solos, nunca, nada. Hay momentos en que estás solo, pero nunca nos pasó a nosotros dos, y que arrancamos en esto hace mucho, es decir, este laburo lo hice solo, lo entregué solo, lo pasé solo. Con lo cual, digamos, carecemos de esa capacidad. Quizás hay alguien que labura solo a la perfección, se entiende, va derecho al grano. Nosotros, y por eso el nombre, somos un colectivo. Siempre hay muchas manos en cada sin trabajo. duda. Siempre la tentación de los clientes es, ¿quién lo hizo? No, lo hicimos todos, lo hizo Tolon. Y eso es como, para mí es algo característico de nuestro estudio. Es una fórmula. Es una forma de trabajo. Y por ejemplo, en el estudio están ustedes y tienen más gente, ¿cómo trabajan? Sí, a ver, en realidad hay un montón de colaboradores que digamos, externos que nos ayudan y qué sé yo. Por cosas puntuales. Sí, hoy por hoy el corazón del estudio somos nosotros dos y Milagros Carregal. Entre los tres como que llevamos, pero no somos nosotros tres, digamos. Que hay un montón más de gente que colabora. Es una situación de capilaridad hasta que vino la pandemia. Solíamos estar 5 o 6 siempre en el estudio. Más los que trabajaban afuera. Más esta capilaridad que te digo de afuera. A partir de la pandemia, la realidad es que en el estudio estamos nosotros tres solos y con ciertas situaciones de práctica de ir rotando, ¿no? De aprender realmente a esta situación de poder trabajar un día en la casa, entender y vivir el estudio híbrido, el de un día trabajo en casa, otro día estoy ahí en el... Para mí lo importante es que nosotros tres seamos, digamos, que es un diferencial que también creo que nosotros damos en nuestro estudio, que es que uno de nosotros tres tiene claro el proyecto. Lleva el proyecto. Lleva el proyecto y lo tiene en la cabeza. No hay ningún proyecto del estudio Tolon que una de esas tres cabezas, la de Mili, la de Ana o la mía, lo tenga en la cabeza y lo esté manejando. Y ese es un diferencial, digamos. No hay proyectos que digas, che, ¿y esto de dónde salió? Y aparte, si hubiera algún problema, alguien de nosotros tres aparece y dice, che, esto creemos que es así, creemos que es así, creemos que es así. Alguno de nosotros tres lo lleva. Pero básicamente esa es la dinámica. Y hoy somos nosotros tres, pero hay gente que ya no está con nosotros, que
se abrió su estudio o que pasó a otros estudios, pero que fue tan Tolón y la consideramos tan Tolón como nosotros tres, ¿no? Como Claro. que tuvo que ver con esta historia. Gente que se formó con ustedes también. Que se formó, hay en especial una chica que vino de Alemania y después volvió a Alemania y que se llama Sara Brenk, y que fue realmente artífice de nuestro crecimiento y que nos ayudó a crecer mucho. Un día dijo, me vuelvo a Alemania, digamos, ¿no? Era una experiencia, ¿no? Pero hay mucha gente que le puso mucha energía a Tolón, que nosotros estamos muy, muy agradecidos también por eso. Bien, bueno, ya terminando un poco con la charla, yo siempre termino la charla con una pregunta que es un poco abierta, puede ser como una pregunta con muchos incisos o con muchos interrogantes, ¿no? Que es, ¿hacia dónde creen ustedes que puede llegar a ir el diseño en el futuro y dónde se ven ubicados ustedes dentro de ese mundo? Bien. Dale vos. No, a ver, yo creo que tiene que ver con justo lo que hablamos al inicio. Creo que el diseño tiene que ir hacia el pensamiento, tiene que ir hacia resolver problemas, porque el diseño como commodity empieza a no ser diseño, empieza a ser una herramienta. Hay miles de herramientas que van a reemplazar al diseño, no todas estas que hay para hacer páginas web rápido, para bajar insumos de ilustraciones y de cosas, todas las plantillas. Me parece que el diseño tiene que ir hacia el pensamiento, hacia... ¿Y dónde nos vemos nosotros? ¿Dónde me veo yo? Claro. No lo sé, ahí, en ese camino que es un camino que arrancamos hace mucho, y no importa la pieza en sí. En un momento fuimos más branding, después más editorial, más branding, más publicación. Creo que no importa, porque creo que el pensamiento de diseño no tiene nada que ver con la pieza que uno está trabajando, tiene que ver con una manera de entender el problema y de resolverlo. Claro. Y que el pensamiento proyectual es aplicable a cualquier cosa, no importa. A mí me encanta cuando a veces viene, no sé, el Banco Central hace 2 años nos dijo, bueno, necesito que me resuelvan esta campaña. Quiero decirle a toda la gente, desde un jubilado hasta alguien joven, hasta un empresario, hasta el Círculo Rojo, cuáles son todas las normativas del Banco Central. Bueno, hay que encontrarle la solución a ese problema y resolverlo. Que es distinto hacer una marca y que es distinto hacer un libro. Pero en realidad no es distinto, porque el pensamiento proyectual es uno solo. Entonces, me parece que ahí es donde me veo y ahí es donde creo que tiene que ir y que todos tenemos que empujar la profesión. Si la llevamos hacia lo meramente estético, creo que vamos a ser reemplazables por máquinas, por software. Me parece que vamos a matar la profesión entre nosotros. Me parece que hacia ahí tenemos que ir y bueno, yo me sumo en ese camino. Sí, yo me veo pensando y disfrutando. Creo que, que es el lugar que cuando arranqué, el disfrute lo tenía desde que empecé la carrera, y me enseñaron esto de que había que pensar y lo tomé. Me veo ahí o me veo así, o me veo jugando con mis hijos a otra cosa, digamos, lo que creo que también eso, ¿no? Como, igual por lo que comentás, creo que hoy estás disfrutando porque pensás también, ¿no? Exacto, no, pará, es que la otra parte, para el grafismo puro, hay gente, mucha gente mucho mejor que yo, ¿se entiende? En ese sentido también pasa eso, digo, a la hora de buscar un ilustrador terrible, llamo a tal, a la hora de buscar un tipógrafo terrible, llamo a tal, a la hora de buscar un fotógrafo, llamo a Eduardo, ¿se entiende? Como digo, con lo cual digo, mi lugar es el de pensar, porque si no, mi lugar tampoco tiene tanto sentido hoy por hoy, digo, y hay lo que dice Ana, hay software que ya reemplazan hay templates que están terribles, que por más que asusten, están terribles. Es como la frase de Lelutier, ¿no? No se trata de saber de todo, sino de tener el teléfono de quien lo puede solucionar. Sin duda. Y a eso le sumo, y saber cuál es tu lugar. Mi lugar es el armar el equipo y estar de la mano con el cliente. Ese es el lugar en el que me veo. Chicos, bueno, nada, se nos termina el tiempo.
Ha Genial. sido un honor. Muchas gracias por el Dale. espacio. Gracias. Gracias a ustedes y estamos a disposición de vos y de todos los que están ahí atrás para lo que necesiten. Dale. Dale, mil gracias. Un abrazo Por favor. grande. Chao, gracias. Un beso grande. Chau, chau.